La vía de los Shravakas. Enfoque del no-yo según los Shravakas, los oyentes. La meditación del no-yo es práctica esencial del Shravakayana, la vía de los Shravakas. Sin embargo, esta meditación es común a todas las escuelas Hinayana y Mahayana. El propio Milarepa se la enseñó a un joven pastor, discípulo suyo, que entró en Samadhi durante una semana sin darse cuenta del tiempo transcurrido, que le pareció muy breve. A continuación, Milarepa le dio otras instrucciones sobre la meditación de la vacuidad. En este enfoque, no se considera la vacuidad de todos los fenómenos. Lo que se ha de comprender es la vacuidad o no existencia de una entidad individual, pues el apego a la noción corriente de un yo es la causa de todos los sufrimientos del ciclo de la existencia. Lo que se entiende por yo se refiere aquí al sentido más corriente del término, exactamente como un animal se apega a su propia existencia individual, se identifica con su cuerpo, busca comodidades y evita el dolor. Las diferentes escuelas de los Shravakas, así como las tradiciones no budistas, definen el sí mismo situado en el cerebro o en otras partes del cuerpo, como permanente, único e independiente. Todos estos puntos de vista son tan solo abstracciones filosóficas que no atañen verdaderamente al meditador. Este simplemente ha de observar la mente que se apega a la idea de un sí mismo. Esa mente que piensa yo, a mí y lo mío. Todos tenemos tendencia a aprender un sí mismo, pero cuando lo examinamos más de cerca, no hay ningún sí mismo que captar. Mientras se piensa que hay un yo, se padece sufrimiento, pero tan pronto como uno se da cuenta de que el objeto de esta aprehensión carece de realidad, esta aprehensión cesa y cesan simultáneamente todos los sufrimientos que de ella se derivan. La idea de un yo es semejante al error que, en la oscuridad, hace que tomemos un trozo de cuerda enrollada por una serpiente, que nos confundamos. Tan pronto se enciende la luz, nos damos cuenta de que no había ninguna serpiente. El miedo y el sufrimiento desaparecen instantáneamente. En realidad, nunca ha habido serpientes, solo nuestra propensión a esta idea. Y ninguna otra cosa ha causado el sufrimiento. Así, para desprenderse del propio sufrimiento, no hay que desprenderse de un yo, puesto que nunca ha existido, sino del hábito de apegarse a un yo ilusorio, que se obtiene gracias a la comprensión de la no existencia del sí mismo, núcleo intrínseco del yo supuestamente permanente, único e independiente. Por eso Buda enseñó esta meditación como primer paso hacia la realización verdadera de la vacuidad, que explica con el ejemplo del sueño. Este ejemplo puede aplicarse a todos los niveles del Gom Rim para ilustrar la diferencia entre la verdad relativa y la verdad última. En la experiencia del sueño se experimenta un yo existente. Uno siente que tiene cuerpo. Las cosas parecen pertenecernos y distinguimos entre amigos y enemigos. Esas percepciones, sentidas como reales, provocan felicidad y sufrimiento, apego y aversión. Por ejemplo, si uno sueña que lo estrangulan o lo queman, en realidad nadie es estrangulado y nadie es quemado. Sin embargo, uno sufre como si lo padeciera realmente. La causa de este sufrimiento es la identificación del que sueña con su cuerpo onírico y la percepción errónea de la verdad de esas apariencias del sueño. Desde el instante en que esta identificación cesa, el que sueña reconoce la naturaleza de esas apariciones y el miedo al tigre o a la serpiente desaparecen instantáneamente, así como todos los demás sufrimientos. Esta meditación sobre el no yo corta la identificación o la apropiación del yo y aniquila todos los sufrimientos del ciclo de la existencia condicionada. El yo no es más que un concepto,
y solo tiene existencia relativa, dependiente de causas y condiciones. En realidad, es inexistente. Así pues, hay que examinar la no existencia del sí mismo o del yo y reflexionar sobre ello más aún hasta tener una convicción profunda. Cuando se ha adquirido la certidumbre del no yo, se medita para disipar los velos que se derivan de las tendencias habituales del pensamiento y comportamiento. Finalmente, se alcanza la realización efectiva e inmediata del no yo, más allá de una simple comprensión conceptual. Esta experiencia directa es la que libera del sufrimiento. 2. Métodos de investigación. En general, los seres se apegan instintivamente a su cuerpo y a su mente como si se tratara de ellos mismos. Hay que empezar a examinar al cuerpo y a la mente por separados, con el fin de establecer que no hay sí mismo en ninguno de los dos. Observamos atentamente el proceso del aferramiento al sí mismo. Por ejemplo, cuando se tiene dolor de cabeza, se puede decir estoy enfermo. Uno se identifica entonces con la cabeza, pero igualmente podría decir me duele la cabeza, como si la cabeza perteneciese al yo. El yo parece ser entonces una cosa y la cabeza o el cuerpo otra. Ello muestra que la idea general del yo es bastante confusa e imprecisa. Vamos a ver dónde estamos parados entonces. Por consiguiente, hay que hacerse la pregunta estudiando sistemáticamente todas las partes del cuerpo. ¿Es esto el yo o pertenece al yo? Si no lo son, entonces, ¿qué es el yo? Finalmente se llega a la conclusión de que no es más que una simple idea, un concepto vago. Todavía esta es la explicación, no empezó en la meditación. Uno puede observar la mano y decir, esto es una mano, pero examinándola más de cerca, no se puede hallar la mano. Los dedos no son la mano, la palma no es la mano, el dorso tampoco lo es. Lo mismo ocurre con la piel, los huesos, la sangre o los átomos que los componen. Si se piensa una mano, es un conjunto de todos estos elementos. Ello equivale a decir que no hay cosa o entidad aparte, separada del todo, que sea una mano, una cosa propia. No es más que un concepto que le damos a un conjunto que en realidad está en flujo. De igual manera, hay que asegurarse de que al yo no se le puede identificar ni con una parte del cuerpo, ni con un conjunto de partes. Pero es evidente que la aprehensión del yo es algo más que la simple identificación con el cuerpo, puesto que a éste se lo concibe como perteneciente al yo. De hecho, identificamos fácilmente el yo con la mente, como, como prácticamente hizo Descartes cuando dijo, pienso, luego existo. Si sufrimos mentalmente es porque nos apegamos a la idea de que hay un yo que sufre, pero si tal entidad existiese, tendría que existir necesariamente en el tiempo. Habría entonces algo permanente a lo que le sobrevendría el sufrir. Así pues, es necesario que examinemos si este yo que está sufriendo y al que constantemente tratamos de proteger del sufrimiento, existe en cada uno de los tres tiempos. No puede existir en el pasado, pues el pasado ya ha desaparecido. No puede existir en el futuro, pues el futuro aún no existe. En cuanto al presente, es tan momentáneo que no tiene sentido querer encontrar en él a un yo. El yo, como una entidad existente, no está ni en el cuerpo, ni en la mente, ni en el tiempo, evidentemente. Si por esta introspección se llega a la conclusión de que el yo existe como una especie de flujo o continuidad, o que es un nombre o un concepto convencional, es aceptable a condición de que se adquiera la convicción de que el yo no existe en el plano último. En el nivel de la verdad relativa puede decirse, por ejemplo, la llama de la vela
ha estado ardiendo todo el día. Sin embargo, en el nivel de la verdad absoluta, no hay nada que haya estado ardiendo todo el día, pues la llama nunca es la misma de un segundo hacia el otro, lo que equivale a decir, en verdad, en la verdad absoluta, no hay llama, no es el mismo río, decía Heráclito. Tan pronto como se ha establecido la no existencia del yo, es preciso meditar sobre la vacuidad del yo. En la experiencia del sueño, si uno se concentra en la ausencia de sí mismo, se disipa el sueño. Así como cuando uno medita, la mente concentrada en ausencia de sí mismo, cesa las manifestaciones del mundo exterior y la mente permanece en el espacio vacío del no yo o en la apertura. 3. Meditación de los 5 agregados. Skandha. Con el arreglo a la explicación precedente, hay que observar el cuerpo y la mente. Al no poder encontrar en ninguno de ellos un sí mismo que exista realmente, se permanece absorto en la vacuidad. Es el método habitual de las instrucciones preliminares de la tradición Mahamudra. Sin embargo, si la experiencia de los Shravakas, en la experiencia de los Shravakas, esta meditación se desarrolla por la investigación sistemática de los 5 agregados. A. Agregado de la forma. Rupa, skandha. El agregado de la forma es la acumulación de partículas o átomos que componen un todo, al que se llama forma, que es el presente caso atañe particularmente al cuerpo. Observamos en primer lugar cada una de las partes del cuerpo. La cabeza no es el yo, la mano tampoco es el yo, ni el pie, ni las piernas, etc. ¿Cómo podría afirmarse que el yo puede ser la cabeza pero no el pie o las manos? Si mi mano es el yo y pierdo la mano, sigue habiendo yo. Si alguna parte del cuerpo es el yo, pero luego muero y aparece el cadáver, nadie diría está Germán, sino el cadáver de Germán. Razonamientos de los de Majjhima Nikaya, textos principales de Buda. Em, Es más, si por ejemplo se piensa que el yo es la mano, hay que repetir el análisis anterior que divide mentalmente la mano en subpartes hasta los átomos y establecerse en la vacuidad. ¿Cómo podría encontrarse en ella un yo? El agregado de la forma es vacuidad, está desprovisto de existencia propia. Luego no puede ser yo. Tiene la naturaleza de la paz y la serenidad, en la que se permanece absorto. No existe independientemente, ¿no? El cuerpo no solamente no es una cosa, parece ser un conjunto de partes que es un flujo efervescente que depende de un montón de cosas como oxígeno, suelo, contexto y todo tipo de cosas. B. Agregado de la sensación, Vedana Skanda. Hay 3 clases de sensación, agradable, desagradable e indiferente. Se dice que si uno se siente feliz o que su espíritu está feliz, como si las sensaciones fuesen el yo, o perteneciesen al yo, pero, como en el caso de la identificación con el cuerpo, este pensamiento es un tanto confuso. ¿Puede el yo ser las sensaciones? No puede ser ninguna de las 3 por separado, ¿no? Ni la de agradable, ni desagradable, ni indiferente. Pues en tal caso habría que aceptar que, siendo el yo la sensación agradable, tendría que ser continuo por naturaleza la sensación agradable y en cuanto no esté, ese yo desaparecería. Tampoco es las 3 a la vez, puesto que las 3 sensaciones nunca aparecen simultáneamente. Así, las sensaciones están desprovistas de existencia propia. Son vacuidad, un flujo interdependiente. El agregado de la percepción, Samkhya Skanda. Aunque sensaciones y conceptualizaciones son acontecimientos mentales, se separan aquí por necesidad y análisis, por los conceptos o denominaciones de objetos que se utilizan en juicios como esto es rojo, esto es cielo azul,
el cielo es azul, etcétera. Esto es muy razonamiento lógico de hace 2000 y pico de años. Si una de estas percepciones fuera el yo, por ejemplo, la percepción del color rojo es el yo tendría que percibirse continuamente, o sea, tendría que haber continuamente rojo. Además, no hay ninguna razón para que el yo sea percepción del rojo y no la del azul o la del verde, en cuyo caso habría que admitir que no hay un yo separado para cada percepción, lo cual es inconcebible. Así, esas agitaciones de la mente, esas conceptualizaciones, no pueden ser el yo, pues tales agitaciones no son realmente existentes, son vacuidad. D. Agregado de las impresiones kármicas, voliciones, samskara skanda. Este agregado abarca todos los acontecimientos mentales que no son ni sensación ni percepción. Los acontecimientos nocivos, como la ira y la envidia, y los acontecimientos benéficos, como la fe, la energía y el conocimiento. Si un impulso como la ira fuera el yo, este tendría que estar permanentemente dominado por la ira, y en cuanto no hay ira, dejaría de existir. O sea, la ira no es mi yo esencial. En realidad, nuestro ánimo cambia continuamente de estado y estos impulsos se contradicen los unos a los otros, lo que prueba que no puede ser el yo. Analizando cada uno de estos acontecimientos mentales, se llega a la conclusión de que no son realmente existentes, son vacuidad, son vacíos de existencia propia, de entidad intrínseca, vacías de yo. Y por consiguiente, no puede encontrarse en ellos una entidad a la que pueda llamar yo. No obstante, bajo la influencia de un apego al yo, vividos en confusión, nos identificamos con esto. Se podría decir que mis pensamientos han cambiado, como si fuese yo algo situado fuera de ellos, de estos impulsos mentales. E. El agregado de la conciencia, Vijnana Skanda. Hay una conciencia para cada uno de los 5 sentidos y una sexta conciencia para la mente. Las conciencias de los sentidos perciben o reconocen la naturaleza de los objetos de los sentidos y la sexta los objetos mentales. No hay motivo para pensar que un yo pudiese estar contenido en una de las conciencias más que en otra, pues si, por ejemplo, tuviese que estar contenido en la conciencia de la forma, dicho yo tendría que percibir la forma permanentemente. Cuando se analiza en detalle estas conciencias, uno se da cuenta de que no funcionan simultáneamente, lo cual prueba que no hay yo en las conciencias sensoriales ni en la conciencia de la mente. O sea, no siempre hay escucha, no siempre hay, a veces el foco de conciencia va del visual al oído hacia percibir un pensamiento y no siempre hay pensamiento. En efecto, para que un yo existiera en la conciencia de la mente, sería necesario que ésta existiera en los 3 tiempos, pero la conciencia de la mente pretérita no puede ser el yo, pues está pasada. La conciencia de la mente futura tampoco puede serlo, pues aún no ha nacido. En cuanto a la conciencia mental del presente, se destruye en un instante a otro, lo cual interrumpe la continuidad de un yo. Así, los 5 skandhas no tienen existencia real, puesto que, fuera de estos agregados, no hay nada que la mente pueda percibir como un yo. Llegamos a la conclusión de que el yo no puede tener existencia real. Este medio de introspección prueba la no existencia de un yo a nivel absoluto, como en el ejemplo de la no existencia de la llama de la vela. El punto importante en el enfoque de los Shravakas es que el apego al yo causa todo tipo de sufrimientos. Ha de ser abandonado esa causa, ese apego. En fin, el fin de los Shravakas es el nirvana o la cesación del sufrimiento. Los propios Shravakas no afirman que su método de meditación lleve a la perfecta realización de la naturaleza de Buda y no reivindican la posibilidad de realizar la verdad última y suprema. Sin embargo, los arhats tienen una
sería la realización del budismo temprano, tienen una profundísima realización de la vacuidad, que equivale a la de los bodhisattvas de los 6 primeros niveles. Después se habla de bhumis o distintos niveles de bodhisattvas en el camino Mahayana. La experiencia de la vacuidad que nace de la meditación en el no-yo es un medio muy eficaz para eliminar el sufrimiento y desarrollar la visión penetrante, la visión profunda. Aparte de los velos creados por la percepción de un yo y por las emociones perturbadoras. Una vez realizadas la ausencia del sí mismo, es más fácil comprender los aspectos sutiles de la vacuidad que se enseñan en los demás enfoques. ¿Cómo puede suprimirse el sufrimiento por la realización de la ausencia del sí mismo? La respuesta es que, así como las tinieblas se dispersan en presencia de la luz, de la misma manera, no puede subsistir el sufrimiento en presencia del conocimiento que realiza la no existencia de un yo. Entonces, si hay sufrimiento, es que hay una percepción de un yo. Si hay una percepción de un yo, es que se ignora la ausencia de un sí mismo. El remedio del sufrimiento es siempre idéntico, la meditación en la ausencia del sí mismo. En cuanto se realiza la comprensión profunda de que el ego al que uno se apega es vacuidad, la percepción desaparece por sí misma con todos los sufrimientos de dicha percepción. El sufrimiento creado por la percepción de un sí mismo se debe a la concepción dualista de un yo y un otro. La palabra klesha significa emoción o aflicción, sufrimiento. Son todos los venenos mentales que afectan al espíritu y crean la confusión. Aunque los venenos mentales existen en gran número, se los puede clasificar en 3 categorías principales: deseo y aversión, la primera; la segunda, la ira y la aversión; y la tercera, la ignorancia y la estupidez. Estas kleshas dan origen a las acciones kármicas, cuyo resultado es siempre el sufrimiento. El origen de todo el proceso del sufrimiento es la percepción de un yo que proviene de la ignorancia fundamental de la no existencia del yo. Dado que el método de meditación de los Shravakas se basa en un conocimiento que realiza la ausencia del sí mismo, este constituye la enseñanza básica de la cesación del sufrimiento en todas las escuelas. Luego, los métodos de meditación del Mahayana enseñan los medios para mejorar la propia realización a fin de poder suprimir igualmente el sufrimiento de los demás. Práctica de la meditación. El mejor medio para obtener provecho de este Gomrim es practicarlo etapa por etapa. Hay que meditar en cada una de las etapas hasta que la experiencia confirme la enseñanza recibida. Es importante mantener un tiempo regular para la práctica, comenzando por periodos cortos de 15 o 30 minutos por la mañana y por la noche. En general, más vale meditar bien durante periodos cortos que hacerlo más tiempo y sin eficacia. Como ocurre con el estudio y la reflexión, para la meditación son necesarios la perseverancia y el esfuerzo, pero es importante no tener el ánimo demasiado tenso. Cuando se afina un instrumento, hay que regular sus cuerdas según la tensión correcta. Todo el arte está en encontrar la tensión justa. Hay que elegir un momento fijo en la mañana y en la noche, sentarse en meditación y mantener la mente sin distracción, tomar refugio. Al principio hay que reflexionar en el sentido de la no existencia de un yo, pero más tarde se podrán meditar directamente en la vacuidad. No hay necesidad de proseguir la reflexión a partir del momento en el que uno se ha demostrado lógicamente a sí mismo que no hay un yo. Reflexionar en ello más tiempo sería como enredarse y apegarse continuamente a la lámpara. No es necesario. Una vez encendida la luz, hay que dejarla encendida. Al final de cada sesión, se dedican los méritos de la meditación por el bien de todos los seres. Entre las sesiones hay que reflexionar en la ausencia de un sí mismo de cada uno de estos agregados y pensar que todos los fenómenos son semejantes a los sueños o simples ilusiones. Las cosas aparecen, pero están desprovistas de entidad propia. Manteniendo esto en mente, ¿cómo
Puede haber ira, odio, deseo o apego.